para la nube, después la subimos todo, así lo ven el resto. Esta es la clase que va a dar Sofía y Marquito, coequipa. Martín, ¿usted y su esposa se visten a composé? Sí, 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 veo, sí, así, está bien, está bien. así me queda No, de fondo y no se ve. claro, no, está bueno eso, porque compran dos por dos. Claro, La que está jorobada es tu esposa, porque tu sí, gusto. sí, sí. Sí, Marcos, yo si lo veo con algo raro le voy a decir. Ya, ya lo conocí menos redondito. Está usted como yo, ¿eh? Estoy siguiendo ese camino. Mire que cuando llega de casado, es un camino que sube, ¿no, Martín? Tengo que opinar. Sí, no opines al lado de tu esposa, no puede opinar vos. Aparte está grabando. No, pero además está tu esposa. Podemos ver un asesinato en vivo. Claro. No, hay que armarla. Muy bien, Sofi, usted es esposa, así que comience. Bueno, comenzaré entonces. Primero ¿me escuchan bien? Porque este micrófono anda medio mal. Más o menos, ¿se escucha cortado? Se escucha cortado, pero bueno, comparta pantalla, haga lo que quiera. Uh, bueno. Voy primero a dar con respecto a la lectura 2 y después vamos a comenzar con Marquitos lo que teníamos de la ética bíblica. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, Voy al costadito, qué bueno. Bien, Cipriano Santo, obispo de Cartago. Vamos a hablar un poquito de él. Bueno, Cipriano fue un clérigo, escritor romano y obispo de Cartago, que queda en África. En el norte de África fue allí donde nació, fue un educador, conferista y orador público. Nació en una familia de educación pagana y pudiente de la burguesía ciudadana, y fue allí entonces donde ejerció la función de abogado. También recibió una educación clásica pagana, porque era lo que, digamos, la costumbre de donde nació su familia, digamos, con esa religión, por así decirlo, y luego se convirtió al cristianismo. Fue allí cuando ejerció, eh, primero fue sacerdote y luego fue obispo, y bueno, finalmente murió martirizado en Cartago por defender la religión. Su historia de vida un poquito fue así. Después de su conversión, que fue a los 35 años de edad, luego de la muerte, que en ese momento estaba el obispo de Cartago, allí fue ordenado sacerdote y luego obispo. En ese momento, bueno, se consagró al celibato, digamos, renunció primeramente a los libros mundanos, que era algo que él traía, digamos, de su costumbre de su infancia, y también era, como era escritor, era algo que le gustaba, le agradaban, digamos, los libros. Le gustaba, digamos, leer, y en su tiempo antes de convertirse era eso lo que él recitaba, digamos. Y bueno, eh, después su mayor inspiración, tanto de vida como de ejemplo, fue el sacerdote llamado Cecilio. Eh, Se dice en su biografía que, bueno, fue él quien lo inspiró de alguna manera a poder convertirse al cristianismo. Algo muy importante que aconteció en su tiempo fue la peste, una peste de África que hubo, y allí, digamos, se manifestó su espíritu de caridad, ¿no? Él lo que hizo fue vender las cosas más valiosas que él tenía,
y con eso, bueno, ayudar a los que en ese tiempo estaban necesitados. Y fue un tiempo donde hubo muchas muertes de cristianos, a la vez quedaron muchos huérfanos, y bueno, fue una cantidad muy grande, tanto de muertos como de gente necesitada, y bueno, él vendió sus cosas, digamos, valiosas, y bueno, las vendió justamente para esta obra de caridad y poder un poco ayudar y socorrer en esta situación. Después otra cosa que se destaca de él fue que escribió numerosos tratados y cartas. Uno de los tratados más famosos fue el Padre Nuestro, que fue un sermón justamente que se recuerda porque lo dio cuando surgió en este año, en el 252, esta epidemia en África. Fue una epidemia que no dije, pero se llamó la peste de tifus negro. Bueno, allí, como había dicho, vendió lo más valioso de lo que era la casa episcopal, y bueno, pronuncia este sermón que se considera como un sermón de limosna. Bien, fue perseguido también. En el año 251, el emperador Decio decreta una persecución contra los cristianos. A él le interesaba acabar primeramente con los obispos y los sacerdotes, y también con todos los libros sagrados o todo aquello que, digamos, difundía la religión o las escrituras. Y bueno, para que el mal a la religión sea mayor, eh, este hombre Decio invita a los que quieren ir también en contra de esto, de los cristianos, bueno, a que quemen incienso ante dioses paganos. Y si ellos hacían de alguna manera de antemano este ritual, bueno, eran perdonados. Obviamente muchísimos caen en esta digamos, trampa de Decio, por así decirlo, con tal de no perder, digamos, sus bienes o su vida, ¿no? Porque, bueno, era un poco la decisión de la gente entre la espada y la pared. Entonces, bueno, listo, dicen, quemo incienso, quedo perdonado y ya está, me paso para el otro lado. Un poco fue así. Eh, al regresar el obispo, eh, bueno, luego de esta persecución hay como un tiempo de paz. Cipriano, cuando surge esta persecución, huye, se esconde, obviamente para que no lo puedan encontrar y matarlo, y desde allí, desde su escondite, envía cartas a los creyentes para animarlos a no abandonar su religión, ¿no? Y bueno, el problema es que cuando Cipriano regresa al cargo, eh, muchos, por esta situación complicada, muchos habían renunciado a su fe. Ante ello, al volver a cargo, Cipriano como que no le agrada digamos, esta falta de compromiso de las personas ante su religión, y se pone como un poco severo. Entonces, como para volver a los sacramentos, para que la gente regrese a los sacramentos, hay un tiempo de penitencia que Cipriano realiza. Entonces, como que, bueno, en esa condición dice que fue severo. Pero justamente esto tiempo más adelante, digamos, conlleva algo positivo. ¿Por qué? Porque la gente, eh, cuando vuelven a surgir, ya sea otras persecuciones o otras situaciones así, eh, como lo fue esto en gran manera, como lo es una peste, como lo puede ser hoy día el coronavirus, bueno, trajo que la gente se pudiera aferrar nuevamente a su religión o a su fe o a su creencia, de manera a Dios, y de alguna manera el estar firmes en eso
digamos, hace que cuando vengan estas persecuciones decidan perder la vida antes que volver como a negarse o a contradecir lo que ellos creen. Y finalmente, la condena y la muerte de Cipriano surge a raíz de en el 257, cuando el emperador Valeriano decreta otra persecución, aún más intensa. Entonces, lo que pasaba es que todo creyente que asistiera a una misa corría el peligro de destierro. Y todo obispo y sacerdote también tenía la pena de muerte por celebrar alguna ceremonia religiosa o ser partícipe de cosas religiosas. Entonces lo que surge, que obviamente Cipriano muy firme ahí, no le importa nada, entonces sigue celebrando la misa, sigue siendo partícipe, y bueno, y es por esta situación que obviamente ya no puede volver a escaparse y lo decretan al destierro. Y bueno, así es como surge un poco su muerte. Ahora bien, algo que trata la lectura 2, un libro muy conocido en el cual es el partícipe y escritor de un poco lo que él pensaba y creía, y habla sobre la paciencia. Acá en el Power yo saqué algunas cosas interesantes del texto, que dice, él sostenía que la paciencia de alguna manera lo era todo. Entonces dice, tengan la paciencia robusta y hondas raíces en el corazón, y nunca se manchará con el adulterio el cuerpo consagrado como templo de Dios, ni un alma dedicada a la justicia se corromperá con el espíritu de fraude, ni jamás se teñirán de sangre las manos que han llevado a la Eucaristía. Entonces, de alguna manera, si uno estaba consagrado a Dios y sabía bueno, él decía, la paciencia recibe de Dios, ¿no? Y Él es quien la proviene. Jesús como hombre y como Dios fue un ejemplo, y tanto su sacrificio, su muerte en la cruz, fue un ejemplo, él decía que fue un ejemplo de alguna manera de lo que fue la paciencia, ¿no? Que también lo relaciona con la espera. Entonces por eso lo toma como algo, como su ética, ¿no? Como algo súper importante, así como yo me ponía a pensar y digo, bueno, el amor lo es todo, en este caso para Cipriano, la paciencia lo era todo. Después, más adelante dice el texto, ¿y qué decir de que no debes jurar ni hablar mal, ni exigir lo que te han quitado, lo de ofrecer la otra mejilla después de recibir la bofetada? Que debes perdonar a tu hermano que te ha ofendido, no solo 70 veces 7, sino todas las ofensas. Que debes amar a tus enemigos, que debes rogar por los adversarios y perseguidos, y así un montón de otras cosas que de alguna manera la palabra de Dios nos enseña de cómo tenemos que actuar, ¿no? Que nos habla de la bondad indudable y que no tiene límites de Dios. Bueno, entonces como que Cipriano todo el tiempo hacía énfasis en lo positivo de la paciencia relacionado a la esperanza y a la espera. Uno de los puntos que están ahí es que, por ejemplo, Adán y Eva, por ser impacientes, por gustar el mortal bocado contra la prohibición de Dios, obviamente, bueno, morder la manzana del árbol del bien y del mal, se precipitó en la muerte y no guardó la gracia recibida del cielo con lo ayuda de la paciencia. Como que acá está queriendo decir que si Adán y Eva hubieran tenido paciencia ante la situación, bueno, hubieran ahorrado un montón de otras cosas negativas luego. Con Caín dice, por ejemplo, por no poder soportar la aceptación de los sacrificios y ofrendas, mató a su hermano. Con Esaú dice, bajo de su mayorazgo, asegundón y perdió su primacía por su impaciencia en comer un plato de lentejas. Y bueno, por último,
ejemplo, entre muchos otros más, el pueblo judío, siendo infiel e ingrato, se aparta de Dios justamente por la impaciencia. Entonces, como que todas estas cosas negativas que surgen a raíz de que el ser humano, por así decirlo, no toma la decisión de ser paciente ante ciertas situaciones. Entonces, como que eso le cobra después cierta consecuencia. Y como respuesta ante estas cosas negativas que surgen, dice, vuelve a argumentar en favor a la paciencia y dice, todo lo que la paciencia edifica con su conformidad en orden a la gloria, lo destruye la impaciencia por la y finalmente afirma que la paciencia es la que nos recomienda y guarda para Dios. Modera nuestra ira, frena la lengua, dirige nuestro pensar, conserva la paz, endereza la conducta, doblega la rebeldía de las pasiones, reprime el tono del orgullo, apaga el fuego de los énconos, contiene la prepotencia de los ricos, alivia la necesidad de los pobres, protege la santa virginidad de las doncellas, la trabajosa castidad de las viudas, la indivisible unión de los casados. Entonces, para Cipriano, bueno, la paciencia lo era todo, era, digamos, como una decisión que conserva el bien y que repela el mal a la vez. Y bueno, dice, se es cristiano por la fe y la esperanza, mas para lograr el fruto de ellas se necesita la paciencia. Esto, un poco así rápidamente, fue lo que afirmaba y en lo que firmemente se posicionaba bueno, este obispo. Y que de alguna manera su caridad y su forma de vida y su firmeza también en su religión son una de las cosas que se destacan y que de alguna manera también ayudan a no contradecir lo que él pensaba y lo que él creía, ¿no? Sino todo lo contrario. En su biografía se lo tiene como uno de los obispos más importantes que fue en su tiempo, en estos años, del 200 en África, y se lo tiene, bueno, como un ejemplar de lo que es la caridad y bueno, todas esas virtudes y atributos que él tenía. Así que eso es todo con lo que tiene que ver a la lectura 2. Muy bien, esta sería lo que vendría a ser la segunda parte, que es la historia de la ética de Don Cipriano, obispo de Cartago. Marcos, ¿quién va a dar ahora? ¿Sofía o Marcos? Ahora Marquitos. No le Arranco Marquito. yo con la primera parte. Marquito tiene 50 años, Marquito. Cada vez que le dicen Marquito, es lo mismo que me digan al mí Albertito. 80 años y Albertito, no. Es más. No, tampoco soy tan viejo, profe. Quise decir que yo sí. No, yo nunca dije Bueno, que no, o que sí. Nunca di ninguna opinión. Espero que sea excelente dando la clase. Siempre. Espere que estoy tratando de ver cómo hago para, si me deja compartir. Acá. Espere, profe. ¿Ahí se ve? Perfecto. Mira, quiero ver si puedo hacer esto. Bueno. La verdad que no habíamos entendido bien la consigna. Yo pensé que era cada uno dar una clase distinta. Después, al parecer, era dar una clase en conjunto. Así que bueno, elegimos, más allá de los interrogantes, 2 capítulos del libro de Manuel Buch, o no sé cómo se pronuncia correctamente.
que fueron los capítulos 1 y 2, como para no arrancar tan en otra sintonía, entonces como para arrancar con el principio, elegimos, bueno, el capítulo 1 y 2, en el cual, bueno, acá yo voy a empezar hablando con el primer capítulo, o la primera sección, y Sofía después va a seguir con la segunda. Esta sección se divide en dos partes. Primero, como si fuera la primera parte del capítulo, que es principios y objetos de la ética, y la segunda parte que hace alusión a los sistemas éticos. Bien, para arrancar el capítulo, bueno, empieza definiendo qué es lo que se puede decir o qué es lo que se puede entender como ética, pero de una manera más resumida. A lo largo del capítulo se va a ir complejizando toda la definición de ética, pero arranca diciendo que, bueno, se puede definir en cierto punto como si fuera una parte de la filosofía que se ocupa lógicamente de los actos morales. Todo esto igual después va a terminar enredándose en un montón de cuestiones en cuanto a qué es moral, cuáles son las diferencias o los diferentes tipos de éticas morales y demás. Pero bueno, acá arranca explicando un poco a qué hace alusión la ética, que es, bueno, esta parte de la filosofía, esta rama que se ocupa de los actos morales, y dice que, bueno, más allá de que de esta definición se transforma en un diálogo complejo el hecho de definir a la ética, y se debe ser, bueno, explica el autor, más exigente para poder hacerlo. Entonces, bueno, divide la ética en distintos principios, que son, creo que eran 6 principios, arrancando por el principio metafísico, ¿sí? El principio, bueno, metafísico, busqué un poco lo que era la metafísica, y es, el texto habla de que dice que se le otorga el privilegio o el título de filosofía primera, y es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar el ser, se encarga de estudiar la naturaleza, se encarga de estudiar los actos del ser, de la persona. Entonces arranca diciendo que debemos ocuparnos primero del hombre, antes de empezar a entrar en todo lo que es la problemática de la ética y la moral. Dice que debemos primero, por eso se le otorga el primer lugar al principio metafísico y a la metafísica en sí, como lugar privilegiado de filosofía primera. Dice que, bueno, primero nos debemos ocupar del hombre, su esencia, su naturaleza en el mundo, y su fin último. Dice que antes de preguntarnos por lo bueno o lo malo moralmente, para ir en orden, es lógico primero empezar con el estudio del hombre. Bueno, como decía, se le dio a la metafísica el título de filosofía primera. Dice, y bueno, es necesario, señala el autor, estudiar este primer principio de la ética para delimitar qué tipo de relación mantiene con esta, o sea, con la ética, ¿no? Empieza, bueno, arranca explicando este principio, el capítulo arranca explicando que toda metafísica finalmente se consuma y se deja juzgar por la ética que ella hace posible. Es decir, que más allá de que para entender la ética primero hay que arrancar explicando la metafísica, o hay que arrancar por el lado de la metafísica asimismo es, como dice esta parte, juzgada o es finalizada en la ética. Es como un círculo que se arma entre ética y metafísica, que por más que se arranque con una, termina con la otra, que a la vez vuelve a arrancar. Entonces el autor trata de dar a entender que es como un círculo que se forma, pero dice que es recomendable arrancar primero por lo que es el estudio del hombre antes de empezar a entrar más profundamente a lo que es la ética en sí. Bueno, para empezar con esto, hace alusión a lo que fue el siglo XX y los campos de concentración y todo lo que fue Auschwitz. Dice que algunos filósofos han procurado un principio distinto, haciendo precisamente a la ética como filosofía primera. Dice, bueno, el texto textualmente lo que dice de esta parte es que de la conmoción por los exterminios en la Europa del siglo XX, dan cuenta la teología y la filosofía de la segunda mitad del siglo, pero lo hacen también los poetas, dice, y la suya es una voz en ocasiones más honda. Bueno, acá empieza a cambiar en algún sentido, o no a cambiar, sino que se le da una connotación distinta a lo que es el estudio de la ética,
en base a la metafísica, y aparece un pensador judío, que es Emmanuel Levinas, me olvidé de ponerle la tilde al apellido, y dice que, bueno, él señala que la universalidad absoluta de la ética consiste en ser responsable de todo y de todos ante todo. ¿Qué es lo que trata de decir con esto? La ética es para Levinas la filosofía primera a partir de la cual las demás ramas de la metafísica cobran sentidos. Entonces él dice, desde el momento que el otro me mira, soy responsable de él y su responsabilidad me incumbe. Dice que el texto habla, dice, sería temerario descalificar el itinerario seguido por la filosofía occidental, que hasta el presente ha hecho en general de la ontología la filosofía primera. Pero en ese punto nos sentimos, dice, especialmente cercanos al intento y la sensibilidad de Levinas. Entonces, Levinas lo que trata de explicar es que la ética no se resume simplemente a lo que sería tratar de entender cómo funciona el hombre, sino que consiste que la ética va más allá, y acá es donde arranca el entramado, que sinceramente a mí me costó bastante entenderlo, en donde, no me acuerdo si lo había anotado acá o más adelante, en donde, no, creo que lo vean más adelante, bueno, en donde, bueno, Levinas señala que la ética no es solamente un estudio, sino que consiste en esto que él señala, ser responsable de todo y de todos ante todos. Después de esto sigue el principio psicológico o el antropológico. Dice que resulta de la pregunta por el origen de la moral en el hombre y su relación con la psicología. El texto arranca a explicar que es preciso definir si la moral del hombre viene o desde afuera o por el contrario es algo consecutivamente humano que hunde sus raíces en la psicología, en la antropología. El sociologismo afirma lo primero, o sea que la moral viene desde afuera, no es algo interno del hombre, mientras que en este principio, que es el psicológico, se inclinan más por lo primero, que es decir, que desde el punto de vista psicológico, la moral es algo constitutivamente humano que hunde sus raíces en la psicología. Todo hombre, antes de ser bueno o malo, y acá es donde está el punto principal de este principio, es moral por el simple hecho de ser inteligente y libre. Acá. Bueno, después de este principio viene el tercer principio, que es el genético histórico, en donde dice que la ética posee una dimensión social. Es importante estudiar el principio y desarrollo de la ética a propósito de la pregunta por su carácter primario, si es individual o social. Todo lo que hacemos, esto lo explica diciendo que todo lo que hacemos no es que ocurre en un vacío, sino que se da en una situación concreta, en un contexto, en una situación social. Es por eso que afirma que posee y está inmersa en una dimensión social la ética. Debemos hablar de corresponsabilidad, dice, de solidaridad ética. Todo lo que hacemos, y esto es un poco también lo que afirmaba Levinas, todo lo que hacemos afecta a los demás del mismo modo en que nos afecta todo lo que los demás hacen. Luego de este viene el cuarto principio, que es el prefilosófico, que dice, antes de identificarnos como uno u otro de los distintos sistemas éticos, poseemos una cierta actitud ética ante la vida, una consideración prefilosófica de lo moral. Entonces acá es donde hace una distinción entre ética docens, que sería una, como es que decía, una filosofía moral elaborada, y la ética utens, que es, al contrario de la anterior,
es una filosofía moral vivida, es una moral práctica, empírica. Después está el principio etimológico, que dice que en el estudio etimológico de las palabras ética y moral, dice, arranca explicando, ayuda a la definición. Espera que se me fue el resumen. Acá. Nos ayuda en esta tarea la definición ¿dónde está? Acá. El estudio del sentido etimológico, de las palabras ética y moral nos ayuda en esta tarea de definición porque rescata su significado original y provee a todos los que se interesan por esta labor, por el hecho del estudio de la definición de ética, un significado común a dichas palabras. Es decir, que le encuentra un punto en común a la ética y la moral, o sea, al mismo tiempo en que se diferencian, también le encuentra un significado en común. Entonces se arranca explicando este principio, en primer lugar, a la ética. La ética procede del griego ethos. En realidad ahí la palabra ethos tendría que tener como un triangulito arriba de la E, pasa que no sabía cómo ponerlo en el teclado, entonces lo dejé así, y hace alusión al sentido más antiguo, que significa residencia. O sea, es el lugar, dicen, donde uno habita, y se aplicó en la antigüedad a los lugares donde los animales hallaban alimento y refugio, pero también a los países de los hombres. El segundo significado del vocablo ethos, que es el más común desde Aristóteles, señala, hace referencia al modo de ser o al carácter, pero no al carácter en cuanto a temperamento, sino en el modo de ser y vivir que cada uno, dice, va construyendo a lo largo de su caminar, de su existencia. Nacemos con una naturaleza primera, pero con nuestro actuar la modificamos y la vamos modelando y confirmando al carácter día tras día como una verdadera naturaleza segunda. Eso es algo textual que decía el Sexto, no sé si yo no lo puse acá. Y lo explica diciendo que la ética es sencillamente aquel quehacer que consiste en la forja del carácter. Esto lo dice, es una frase textual que estaba acá. Carlos Díaz es el autor de la edición Vocabulario de Formación Social. Dice que estaba acá en el texto señalado esta frase. Entonces, volviendo a esto. Espera. Acá. Acá está. De esa forja, dice, cotidiana del carácter, da cuenta la etimología porque, evidentemente, el ethos, el carácter, deriva del ethos, que es el hábito. Ahí ethos hace la diferenciación entre ethos, carácter y ethos hábitos, porque, bueno, en la E de ethos carácter estaba el triángulo que dije, y en ethos se escribe con acento. Dice que el ethos se adquiere mediante los datos, esta es la relación que hay, indica el texto. Por eso dice que el ethos deriva del ethos hábitos, o sea, el ethos carácter, deriva del ethos hábito, porque se adquiere uno mediante ciertos hábitos, y dice que estos hábitos resultan a su vez de la repetición de actos iguales, aunque al mismo tiempo son el principio intrínseco, o sea, el principio interrelacionado de los actos. Es por eso que, bueno, el autor señala que se establece así un círculo vital entre carácter, hábito y actos, por el que ethos, haciendo referencia al carácter, es principio de los actos, pero también su resultado, ¿sí? Por eso es como todo un entramado que hay entre uno y otro. En cuanto a moral, arranca explicando que en latín, tanto ethos carácter como ethos hábitos se expresan con la misma palabra, que es el derivado mos. Así, dice Mores, sirve en los escritos latinos para referirse a aquellos sentimientos que son pasajeros y cambiantes, o sea, las costumbres que son más dependientes de la voluntad que los anteriores, y el carácter que muestra, dice el texto, la personalidad construida a lo largo de la vida. Dice que el significado de mos y mores, o mores, como costumbres, acabó por imponerse en la historia de la filosofía, y de ahí que generalmente se habla de moral como sinónimo de hábitos.
sean virtudes o vicios. Dice que para entender la relación entre ética, y moral, se puede hacer sencillamente con la explicación que ofrece Fernando Savater, que dice: moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos captar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué las consideramos válidas y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Bueno, y por último, se encuentra el objeto material y objeto formal de la ética. Dice que, bueno, arranca explicando que podemos señalar que una vez que nosotros delimitamos el objeto de reflexión ética, se puede ser más preciso y señalar que la ética se ocupa de los actos humanos como su objeto material y de la moralidad de estos actos humanos como su objeto formal. El hombre, aún antes de ser bueno o malo moralmente, es estructuralmente moral de forma radical. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya empieza a ponerse en el plano de la diferenciación entre los animales y los hombres, diciendo que el hombre no está determinado a los instintos, al igual que los animales, y en consecuencia puede y aprende a elegir entre distintas opciones y lo hace en base a un particular proyecto vital. Entonces, bueno, el texto explica textualmente, dice: por eso solo el hombre puede ser calificado moralmente, solo el hombre es sujeto ético, y carácter moral tendrán, lógicamente, solo las acciones humanas, producto de un acto de voluntad libre y consciente, dirigida a un valor dotado de moralidad. O sea que explica que por el simple hecho de que el humano no está sujeto a los instintos, tiene la libertad de elegir y tener conciencia acerca del acto y tener la voluntad que produce que tenga un valor de moral. Y el objeto formal de la ética tiene que ver con el análisis del carácter, hábitos, acciones y actitudes humanas en la perspectiva de su deber ser, su significación específicamente moral. Entonces, bueno, dijimos a su tiempo que el objeto material de la ética lo constituyen los actos, los hábitos, la vida en su totalidad unitaria y lo que de ella retenemos apropiándonoslo. A saber, el ethos carácter o la personalidad moral. Ethos haciendo referencia al ethos carácter, al ethos con el triangulito en la E. Entonces dice, el objeto, bueno, acá. Entonces termina diciendo que después de toda esta explicación pasa a lo que sería la parte 2, que son los sistemas éticos, y dice que acá se van a empezar a estudiar cada una de las entidades en su especificación moral, los actos en cuanto buenos o malos, los hábitos en cuanto virtudes o vicios, las formas de vida desde el punto de vista moral, y lo que a lo largo de la vida hemos querido y logrado o malogrado ser y que quedará fijado para siempre en el instante de la muerte. Entonces acá es donde viene la segunda parte, que sería... Marco, ¿le sirvió la lectura de este libro? Sí, en algún sentido sí, porque al principio me copa la parte que yo subrayé, en donde dice, espera que está acá, acá. Primero cuando dice que antes de preguntarnos lo malo y lo bueno, que es lo que yo tengo destacado, es primero ocuparse primero del propio hombre, su esencia, su naturaleza y su fin último. Entonces es como que también me dio un poco a entender o a reflexionar el hecho de decir, bueno, ¿qué es malo, qué es bueno? Nosotros igual como cristianos tenemos quizá una ética distinta, un entendimiento distinto, pero está bueno ponerse en esta posición de decir, la moral viene de afuera, es algo que ya tenemos filosóficamente impregnado en nosotros, es algo que surge de nosotros, es algo que aprendemos por el contexto social en el que nos desarrollamos, nacemos, etc. Entonces me copa la forma de explicar o de ver o el estudio que muestra de la ética y la moral, diciendo que no es algo tan simple como decir, bueno,
matar es malo, o matar es bueno, o tener relaciones sexuales fuera del casamiento es bueno o es malo, sino que se trata de centrar en qué es la ética en sí, qué significa la moral, si es algo que se concibe como desde afuera, como algo intrínseco a los actos de nosotros mismos, si es algo que se sitúa en una dimensión social o no, si es algo que solamente se reduce a lo psicológico. Entonces, bueno, me parece muy interesante ese juego que hace entre lo que nosotros consideramos o quizá a veces damos por hecho y lo verdaderamente complejo que es entender la ética y la moral. Sí, muy buena reflexión, Marco. Lo felicito. Ah. Muy bien, Sofi, Eso no quiere decir que se sacó una buena nota. No, está bien. No, sí, tampoco hace más grande. O sea, lo felicite, nada tampoco. Sofi, sigue usted. No se achique, ¿eh? Vamos que usted. Ok. Historia de la ética. Muy bien. Continuando con lo que dijo Marcos, comenzamos un poco a ver las características y en qué se basaban los pensamientos y sobre todo a qué se refería la ética de cada pensador, filósofo y, y demás. Comenzamos con Sócrates. Su ética se define como intelectualismo ético. ¿Por qué? Porque para él, saber y virtud son una misma cosa. Entonces, saber y virtud, Sofía, hacemos una aclaración según este autor. según este autor, sí, por supuesto, ¿Sí? Porque puede haber otros autores que piensen distinto. de manera. Sí, de hecho la denominan de manera distinta. Sí, sí. Gracias, profe. Y sí, de acuerdo, obviamente todo esto de acuerdo al texto. Bien, entonces quien conoce lo recto anda en la rectitud y de acuerdo a eso se relaciona el saber y la virtud. Después, otra característica es que los hombres hacen el mal por un error previo, digamos, intelectual, no por una debilidad moral, digamos. La vida virtuosa puede ser enseñada a través de un proceso de autoconocimiento. Entonces, si el hombre virtuoso procura dominar sus pasiones buscando la paz interior, entonces es como que la perturbación exterior ya no toma, digamos, ningún lugar o ninguna posesión, entonces se alcanza allí la libertad moral y esa felicidad que por lo general todos de alguna forma se van a posicionar en que el hombre finalmente en sí lo que está buscando siempre de alguna u otra manera es la felicidad. Obviamente cada uno se basa en un camino distinto hacia ello, pero finalmente es como que concretan en que ese es el fin. Y bueno, Aristóteles le contradice un poco porque advirtió que Sócrates, de acuerdo a todo lo que sostenía, olvidaba las partes irracionales de lo que es el alma y bueno, nuestra débil condición moral, bueno, del hombre, ¿no? De nuestra debilidad, digamos, carnal de nuestro ser. Por consiguiente sigue Platón. Bueno, su ética es común al pensamiento griego. Tiene como meta el bien supremo que radica en la personalidad. Y siempre es más digno y noble, con ese ejemplo, ser torturado que torturar, ser víctima que ser verdugo. Y bueno, en efecto, quien sufre tortura es herido en su cuerpo, pero quien tortura daña su alma. Entonces sostiene que, digamos, es de alguna manera mejor, por así, entre comillas, ser víctima antes que ser el que concreta la maldad, ¿no? Después, no somos buenos con los amigos y malos con los enemigos. Hace una diferencia acá y enfatiza lo que es el hombre justo,
¿no? No importa quién tengo enfrente. Si yo soy una persona que tiene, digamos, que me afirmo en una creencia justa, digamos, de lo que yo considero que está bien o que está mal, no importa si quien tengo enfrente es mi amigo o es, no sé, mi familia, fulanito de tal, el Platón sostiene que si uno es justo, va a responder con justicia a esa persona sin importar, bueno, su condición, ¿no? O su relación. Por otro lado, Aristóteles. Su ética se caracteriza por calificar las obras no como buenas o malas, sino en cuanto conducen al bien del hombre, ¿no? Entonces, bueno, si me conduce al bien, entonces está bien. Si me conduce al mal, por el contrario, está mal. Sostiene que el fin último y el bien supremo de la vida es la felicidad, como decía anteriormente. De alguna manera, como que todos van a sostener que ese es la felicidad es el fin último o la meta, ¿no? Que el hombre tiene por conseguir. Entonces, discernir la felicidad del hombre está en su naturaleza racional. Por eso el hombre no puede hallar la felicidad meramente en el placer, o la riqueza, o los honores, sino en una actividad del alma conforme a la virtud que se tenga. Bueno, acá comenzamos a hablar de diferentes ramas, ¿no? Bueno, yo acá comenzando con el estoicismo, ¿no? El estoicismo se basaba un poco en que el fin de la vida humana también, nuevamente, es la felicidad, pero esta consiste en la vida virtuosa. Un hombre es feliz cuando domina sus pasiones y vive conforme a su naturaleza propia, que es su razón. Y acá volvemos un poco, de alguna manera, a lo que sostenía Platón, si mal no recuerdo, en esto de buscar la paz interior, ¿no? Y que una vez que sostiene, podemos encontrarnos en sí mismos, en esa paz interior, bueno, como que somos libres o exentos de cualquier otras cosas como peligrosas o tentaciones y demás, ¿no? Sigue el epicureísmo. Bueno, su ética se basa en la búsqueda del placer como el bien moral y el fin último del hombre que orienta su comportamiento. En esta rama lo único que importa es el placer, no importa otra cosa. Si algo me da placer, entonces, bueno, hacia ello tengo que ir, digamos. Se busca la ausencia de todo dolor, eso es lo que de alguna manera sostiene. Entonces eso nos conduce al bien, por ende de lo contrario, el dolor nos conduce al mal. Y llegamos a lo que es el cristianismo. Todo esto es muy breve, remarco. El cristianismo no es en primer lugar un sistema moral, desde entrada lo remarca el texto, sino una fe basada en Jesucristo, bueno, en el sacrificio que Él hizo por nosotros para nuestra salvación y para esta relación que Dios desea tener con su pueblo, ¿no? Con sus hijos, y que de alguna manera es por gracia. Entonces se destacan ciertos autores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y otro más que después lo vamos a ver. Bueno, Agustín sostenía que no podemos hallar la felicidad en nosotros mismos. El hombre debe trascenderse en el ámbito de la voluntad para hallar la felicidad. Entonces, acá de alguna manera se sostiene la contradicción un poco ante lo que veníamos viendo antes, ¿no? Ya no es por nuestra propia fuerza o por nuestra propia voluntad, sino que necesitamos a Dios, ya sea que si nuestra meta o
nuestro fin es esa felicidad, bueno, necesitamos a Dios, sin importar cómo. Esto es lo que sostiene Agustín. Y dice que de acuerdo a esto, en el amor de Dios, en una unión con Él, en una relación personal, y en esa revelación que tenemos por parte de Jesucristo, bueno, es que conseguimos de alguna manera esa. Tomás de Aquino, el hombre, él sostiene que el hombre se distingue de las demás criaturas y que por su racionalidad puede conocer sus propias tendencias y deducir de ellas normas de conducta. Si mal no recuerdo, ayúdame Marcos, este muchacho, Tomás de Aquino, creo que, digamos, tenía este fundamento con la fe, pero también decía, bueno, lo que Platón, creo, dice no está del todo mal. Entonces como que lo relaciona y como que lo reformula, ¿no? Le agrega la fe, pero dice, bueno, lo que dijo el otro autor no es tan errado. Recuerden que Tomás de Aquino es un teólogo católico, filósofo, y es alguien que replantea un poco toda la situación a la luz de la filosofía griega, especialmente aristotélica, y algunas cosas de Platón, ¿sí? Es decir, por eso Tomás, sí, Agustín era más platónico, Tomás era más aristotélico, que es la base católica, se basa en eso. Gracias, porque sí, no me acordaba específicamente. Bueno, hasta ahí tengo el power. Muy bien. Este es un libro nuevo que yo dejé en el Classroom, que le pedí a los chicos que lo hicieran, me pareció Bush Emanuel, muy bien presentado, ¿sí? Porque además se los dije la semana pasada. Tampoco les di. Sí, ya sé, no me haga esa crítica constructiva. Una crítica constructiva. Supongo que fue constructiva. Muy bien, la semana que viene, a los que les faltan dar, elijan los temas éticos contemporáneos para dar, ¿eh? ¿Sí? Y Profe, comienza. perdón, hay que elegir de la serie que usted dejó en el Classroom algún tema y explayarse sobre eso. Ya, creo que se los dije, no me acuerdo, Martín, en eso me puede ayudar, pero son adicción, violencia de género, inseminación artificial, eutanasia, aborto, Eso, sí, todo eso. segundo casamiento o divorcio. De esa serie ustedes pueden elegir. Se deberían poner de acuerdo los de música para elegir más o menos todos los temas para que vean todos los temas. Yo elegí eutanasia, lo estoy trabajando ya, yo estoy por terminar. Bien. La idea es hacer Sí. como, creo que habíamos hablado de hacer como un Zoom y grabarme dando la clase con todo el power, todo. Sí. Esa es la idea. Sí. Eso Bueno, lo tenemos que dar el martes que viene, profe. Eso vendría a ser trabajo final ya, ¿no? Claro, eso vendría a ser el trabajo final. Sí, creo que a Sofi le faltaba algo dar. Sí. No, Sofi no. Se me fue el nombre. Bueno, no importa. Me acuerdo que a alguien le faltaba algo dar. Yo igualmente, profe, creo que en esta semana le voy a entregar lo de el resumen de la película, y hubo un trabajo más, pero que eso se entregaba a distancia, así en un Word. Sí. Eso se lo voy a entregar así ya. Recién subí algunos videos sobre adicciones para que el que tiene que preparar adicciones para que puedan ver algo. ¿Sí? Algunos no son creyentes. El video no es creyente o no creyente. ¿Quién lo hace? Porque si no, queda mal. Chicos, nos vemos la semana que viene. Subo el video de la grabación. Chau, chau. Ah, profe. Profe, le escribo por Chao, mail. gracias. ¿Cómo? Le escribo por mail. Sí, dale, no hay problema. Chao, profe, gracias. Gracias.